Testimonio del doctor Jacinto Bátiz, que nos habla de cómo cuidar la vida cuando se está apagando. Dio su testimonio a modo de entrevista en el programa Hay mucha gente buena que dirige Almudena Delgado en Radio María en abril de 2026, una entrevista realizada por el padre Javier Mairata. Nos acompaña el doctor Jacinto Bátiz Cantera. Es doctor en Medicina y Cirugía, máster en Cuidados Paliativos y experto en Ética y Deontología Médica. Desde 1993 hasta 2017 dirigió la unidad de Cuidados Paliativos del Hospital San Juan de Dios de Santurce, en Vizcaya. Actualmente dirige en este mismo hospital el Instituto para Cuidar Mejor y ejerce la docencia en varias universidades. Además, es autor de varios libros. La eutanasia es el tema del que hoy queremos hablar con él, desde esta vivencia que tiene de acompañamiento a miles de enfermos en el final de su vida en la Tierra. Doctor Bátiz, ¿es bello vivir? Es bello vivir, claro que sí. Y esto nos lo enseñan, a mí al menos me lo han enseñado los enfermos a los que he acompañado mientras estaban muriendo, ¿no? Me han dicho, aprovecha la vida es bella, hay que seguir viviéndola hasta el último instante. Así que aprovecharla, aprender a vivir la vida, ¿no? Yo creo que esto es lo que es la mejor enseñanza que he recibido de mis enfermos. Aprovechar esa vida que tenemos, esa vida que Dios nos ha dado y que tenemos que tratar de hacerla valer, de compartirla con los demás, de sentir todas las veces que nos sentimos que nos dicen los demás te quiero y que podamos decir también a los demás te quiero, ¿no? Yo creo que la vida es bella, claro que sí. Doctor, entonces, ¿por qué se legisla la muerte? Bueno, se legisla la muerte porque, primero, yo creo que hay miedo a la propia muerte y entonces la queremos dominar, la queremos controlar de alguna manera, ¿no? Cuando en realidad la muerte es una etapa natural de la vida. Comenzamos a morirnos cuando empezamos a nacer, estamos camino hacia ello, ¿no? Pero no somos conscientes de ello, sobre todo en este momento en el que la medicina ha avanzado tanto y que podemos sustituir cualquier órgano de nuestro organismo, de cualquier de nuestro cuerpo que se haya estropeado y lo podemos trasplantar, lo podemos cambiar por una prótesis cuando no nos funciona una rodilla, una cadera, etcétera, o el propio corazón, un pulmón, un hígado. Es decir, todo esto nos está haciendo pensar que igual podemos ser inmortales, ¿no? Y yo creo que esta diríamos, soberbia del humano nos hace caer en este error tan grande y lo que queremos es controlar la muerte. Es decir, bueno, yo quiero que a ver si se puede morir cuando uno quiera, ¿no? Y yo creo que esto es imposible. Yo creo que habría que decirles, y esto le decimos a nuestros gestores políticos, que legislen sobre cuidar la vida, ¿no? Que es lo más importante, porque en este momento lo han hecho al revés, yo creo. Han intentado resolver, darnos una ley para aliviar el sufrimiento, pero claro, lo hacen de una manera que es eliminando a la persona para que deje de sufrir. Esto yo creo que no es lo correcto. La medicina tiene otros elementos para poder ayudar a no sufrir al enfermo, que no precisamente es la que propone esta ley, ¿no? A la que se ha citado, que es eliminar a la persona. El día en que se aprobó la ley de la eutanasia, una parte de los congresistas rompieron a aplaudir, lo que es estremecedor. Y evidentemente muchos de ellos lo hacían con una reivindicación de que es algo que colabora al progreso de la sociedad, al progreso de nuestra sociedad. ¿Cómo podemos considerar que eliminar la vida de los más vulnerables es progreso? ¿Cuál es el verdadero progreso de nuestra sociedad? El progreso de nuestra sociedad es tratar de proteger y de cuidar a los más vulnerables, pero no de eliminarlos. Eliminarlos es un fracaso. Un fracaso para el médico es un fracaso tener que recurrir a la eutanasia, porque no es capaz de ofrecerle otras cosas para aliviar su sufrimiento. Esto es un fracaso. Por lo tanto, yo creo que no es ningún progreso. Lo que pasa es que, bueno, de alguna manera, quienes han planteado el que esta ley salga adelante, de esta manera, pues se otorgan el título de progresistas, ¿no?
somos uno de los países progresistas porque tenemos la ley de eutanasia, basándose en una demanda social, ¿no?, que dicen ellos, pero que en realidad tal demanda social no parece que está ilustrada por la cantidad de países que tienen aprobada la ley, porque somos muchos países en el mundo y son muy pocos, ¿eh? Se cuentan con los dedos de la mano los que tienen aprobada una ley de la eutanasia, con lo cual la demanda social no es tal, ¿eh? En esta cuestión de la eutanasia vemos una falsa compasión. ¿En qué consiste para usted la verdadera compasión? La verdadera compasión es ponerse en el lugar del otro, comprenderle y tratar de ayudarle a resolver su problema. Esa es la verdadera compasión que tenemos que interpretar. No es decir que mal te encuentras, ya lo siento. Esa es una falsa compasión. Es verdad que los defensores de la eutanasia han adornado el tema de la eutanasia con palabras y con eufemismos que obligan un poco a pensar o que quieren inducir a pensar que la eutanasia es algo bueno porque está tratando de aliviar el sufrimiento de las personas y es un acto compasivo, ¿no?, con aquella persona que sufre. Yo creo que esto es totalmente contrario a la compasión. Esto es salir lo más rápido posible de un problema que se plantea y que se puede abordar de otra manera, que es más complicado abordarlo, como son con los cuidados paliativos, porque exige más formación de profesionales, exige más inversión en recursos físicos, en recursos humanos, como he dicho, en formación, que es fundamental para que haya unos buenos cuidados, unos cuidados de calidad a todas las personas que lo necesiten. Por lo tanto, yo creo que la compasión es eso, estar al lado del enfermo, comprender lo que le ocurre, ponernos en su lugar y tratar de ayudarle a aliviar su sufrimiento, tratar de hacerle aquello que nos gustaría que nos hiciera a nosotros si estuviéramos en su misma situación, ¿no? Doctor, entonces, frente a la eutanasia que nos venden como el remedio en una vida que se acaba con dolor, tenemos los cuidados paliativos. ¿En qué consiste? Los cuidados paliativos son los cuidados del acompañamiento, los cuidados de confort. Esos cuidados en los que unas personas ayudan a otras personas en unos momentos muy frágiles, de esa fragilidad que da la enfermedad y que cada vez que se acerca a la muerte esa fragilidad va aumentando. Entonces, esas personas que ayudan, francamente, lo que hacen es hacerlo con la ciencia que han aprendido en las facultades, en la universidad, pero sabiendo que esa ciencia no le va a ayudar ya al enfermo, y entonces tratan de aportarle más acercamiento humano, para que ese acercamiento humano sea el que le ayude a soportar ese trance final y único del umbral de salida de esta vida, ¿no? Doctor, por mi propia experiencia he podido comprobar que incluso hay médicos que no conocen bien qué son los cuidados paliativos. ¿A qué se debe esta carencia que creo que es dramática? Yo creo que es porque no, hay una cultura, en la medicina hay una cultura de prevención que nos han enseñado en la facultad, una cultura de curación que también nos han enseñado en la facultad. Ha faltado una cultura de paliación que no nos lo han enseñado en la facultad, porque cuando estamos estudiando lo que queremos es tratar de curar todas las enfermedades, nos enseñan a prevenirlas primero, pero si no somos capaces de prevenirlas, nos enseñan a curarlas y parece que con esto ya hemos hecho todo, ¿no? Sin embargo, cuando salimos a la calle nos damos cuenta que hoy por hoy sigue habiendo enfermedades incurables, pero no hay enfermos incuidables, ¿eh? Podemos cuidar a todos y a esto no nos han enseñado. Esto es lo que tenemos que aprender, a cuidar. Pero en las facultades no se nos ha enseñado a cuidar. Entonces, cuando se nos presenta una situación de que hay un sufrimiento insoportable por parte del enfermo, pues no sabemos cómo ayudarle, porque no estamos formados para ello. Si ahora estos profesionales que no están formados para ello tienen la solución con una ley de eutanasia, si el paciente le pide que le adelante la muerte, pues ya el profesional dice, ya tengo aquí la solución. Sin embargo, entendemos que tenemos que
emplear esa otra cultura paliativa. Por eso algunos nos encargamos o nos procuramos de divulgar esta cultura paliativa para que se sepa que se pueden hacer muchas cosas. Estamos acostumbrados, y nuestros oyentes seguramente habrán oído, o bien siendo familiares y lo peor, siendo enfermos, que el médico que les atendía le han dicho muchas veces, bueno, ya no hay nada que hacer. Esto en medicina paliativa nunca se dice, porque hay muchas cosas que hacer. A un enfermo que está en la fase final de la vida, en que la ciencia ya no le ha podido resolver su problema, hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer con el paciente y con la familia, que también sufre con el paciente. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la medicina nos ha otorgado unos conocimientos para resolver aquellos problemas que el enfermo tiene desde el punto de vista biológico, pero hay otros aspectos que son también emocionales, que son sociales, que son espirituales, que conforman a la persona en esas 4 dimensiones. Si nosotros nos dedicamos en paliativos solamente a tratar los aspectos biológicos, pues seguramente no lo estaremos haciendo del todo bien. Nos tenemos que formar y tenemos que tratar de aportarle solución a esos 4 tipos de necesidades. Y pongo un ejemplo, Javier, si me permites, que es como yo creo que nos entenderán mejor nuestros oyentes. Teníamos un enfermo relativamente, joven, 54 años, que tenía una enfermedad terminal, sabía él que se iba a morir pronto, y cuando un día que pasamos la visita por la mañana, le preguntamos a ver qué tal estaba, cómo había pasado la noche, y nos dijo que se encontraba mal, que estaba sufriendo mucho. Entonces le preguntamos enseguida, porque los médicos enseguida pensamos que cuando alguien sufre es porque tiene algún dolor físico o algo. ¿Y qué te duele? Y me dijo, no me duele nada, doctor. Lo que ocurre es que sé que me voy a morir pronto y sé que de alguna manera mi mujer, cuando yo no esté, no va a poder soportar las cargas que va a suponer el que mi hijo está estudiando en la universidad y tenga que pagar la matrícula todos los años. Por lo tanto, mi hijo va a tener que abandonar sus estudios y esto es lo que me está haciendo sufrir, sabiendo que yo me voy a morir pronto. Claro, ante esta situación, aquí no teníamos un síntoma físico, no teníamos un síntoma, diríamos, de otro tipo, sino teníamos un síntoma social. Él tenía un miedo social, tenía un sufrimiento social que teníamos que resolver. No teníamos medicamento para resolver este sufrimiento, pero sí es verdad que cuando trabajamos en paliativos lo hacemos en equipo interdisciplinar, con distintas profesiones, los que se dedican a abordar temas específicos sociales, emocionales, espirituales o sanitarios. Y en este caso la trabajadora social se encargó de localizar un recurso para que su hijo pudiera estudiar cuando él faltase. Cuando lo consiguió, le pudimos ofrecer y decir a nuestro enfermo, mira, estate tranquilo, hemos encontrado una beca para tu hijo para que pueda estudiar hasta que termine la carrera cuando tú ya no estés. Entonces el paciente nos dijo, doctor, ahora me puedo morir tranquilo, ya se me ha quitado el sufrimiento que yo tenía. Estos son los paliativos. Doctor, ¿y cómo los descubrió usted? Porque como nos decía, es algo que no aprendió en la carrera, pero me imagino que llega un día que usted lo descubre y de hecho se convierte en un camino para usted. Sí, pues yo era un médico de urgencias, yo trabajaba en mi hospital, en San Juan de Dios, en la puerta de urgencias y, un buen día el director del hospital, los hospitales de San Juan de Dios, como conocen muchos de nuestros oyentes, son hospitales sin ánimo de lucro que se encargan de atender a aquellas personas que tienen menos recursos. Y en su día el director del hospital me comunica que va a venir un paciente en coma permanente, es decir, que ya no se va a despertar clínicamente o no hay pronóstico que se despierte, pero que tampoco tiene familia y que en el hospital que ya le habían tratado la fase aguda ya le iban a dar de alta y entonces lo iban a colocar en algún sitio. Entonces hablaron con nuestro hospital y San Juan de Dios, como digo, lo aceptó. Y entonces me dijo el director, ¿te encargarías de cuidar a este enfermo? Dije, claro que sí. Y entonces me di cuenta que ya en vez de tener que arreglar fracturas que venían a urgencias o tratar de diagnosticar una apendicitis o curar una amigdalitis, ahora tenía que cuidar a una persona que estaba inconsciente,
pero que estaba viva, que todavía seguía viva, y que no se podía él realizar sus cuidados, y que se lo teníamos que hacer todo. Entonces aprendí primero a darme cuenta de que la vida sigue siendo vida aunque el paciente esté en coma y que necesita cuidados porque él no se los puede dar. Y ahí es donde aprendí y empecé a formarme en cuidados. Nos hicimos bastante expertos en nuestra unidad en la atención a enfermos en coma, porque a raíz de eso nos llegaron ya bastantes, y poco a poco fue en 1993 cuando empezamos a crear ese embrión de cuidados paliativos en nuestra unidad, siendo ahora una unidad referente, 25 años después, y bueno, de lo que estoy muy satisfecho. Volvería ahora a dedicarme a cuidados paliativos si tuviera que elegir una especialidad, ¿no? Decía Albert Camus de la actitud del médico ante la muerte: ni como hombre ni como médico podrá acostumbrarse a ver morir a sus semejantes. ¿Cómo vive usted la muerte? Sí, mira, esta cita me ha alegrado mucho que me la digas, porque yo la empleo en una clase que imparto en un máster de paliativos en la Universidad del País Vasco a los alumnos, que es el médico ante la muerte ajena y ante su propia muerte, ¿no? Y esta cita lo aclara muy bien. ¿Cómo lo vivo yo? Pues a mí lo que me ocurre es que me ha enseñado a vivir, como he dicho al principio, ¿no?, de esta charla. ¿Me afecta negativamente? No, todo lo contrario. Me afecta positivamente porque me enseña a vivir y me enseña a ver lo importante que son aspectos como el tiempo. Para el paciente, el tiempo a veces lo mide en horas, en días no más. Y nosotros no tenemos conciencia del tiempo. Ahora mismo estamos hablando aquí, pensamos que vamos a durar un montón. Y sin embargo, el paciente, que igual algún paciente de los que nos esté escuchando, pues igual está en esa situación de terminalidad y sean días u horas, ¿no? Y sin embargo, ese tiempo los aprovechan. Yo, desde luego, me han enseñado a aprovechar el tiempo. Eso, punto número uno. Otra cosa que me ha enseñado el estar cerca de la muerte es me han enseñado a distinguir lo profundo de lo superficial. Hay aspectos que nosotros no le damos importancia y, sin embargo, tienen una gran importancia. Y a otros que le damos mucha importancia, que son insignificantes, y que el enfermo, cuando le planteamos esas situaciones, dice: ¿pero os preocupáis de eso? Si yo ahora me voy a morir y esto me trae sin cuidado. Que si me roban el coche, igual me estoy preocupado porque cuando salgo del hospital me han rayado el coche o me han pinchado una rueda. Paciente como si le roban el coche, si ya no le va a servir para nada. Esta percepción es lo que me enseña a mí el estar cerca de la muerte. Ahora bien, para ayudar a alguien que se está muriendo, hay que asumir la propia muerte. Hemos tenido que hacer un ejercicio de reflexión para poder ayudar a los demás. Si no, va a ser muy complicado. Tanto es así que cuando algún profesional pierde o tiene una pérdida de un familiar reciente, evitamos que ese profesional esté en contacto en el trabajo con la unidad de paliativos durante una temporada, porque sabemos que le va a condicionar mucho. La muerte enseña mucho, la muerte enseña a vivir. Cuando se habla de la eutanasia, se habla de la eutanasia como un derecho por la ley, se habla de la eutanasia como una solución y se habla de la eutanasia como un acto médico, cuando no lo es. ¿Por qué podemos decir que la eutanasia no es un acto médico? Hombre, de entrada, porque lo diga la ley, yo creo que no se transforma en un acto médico. El acto médico es aquel que trata de ayudar al paciente, como he dicho antes, desde la prevención, desde la curación y desde la paliación. Administrar la muerte no está dentro de las misiones de las funciones del médico. Esto no es el ámbito en el que podemos hablar porque tal vez es muy teórico, pero hay un informe que se llama el informe Hastings, americano, que había 3 fines de la medicina fundamentales: prevenir, curar y paliar, ¿no? A mí no me explicaron que yo tenía que administrar la muerte. Esto me lo han dicho ahora los políticos, ¿no? Entonces, bueno, yo
tengo opción de hacer objeción de conciencia de esta ley, pero no nos olvidamos también de que podemos hacer objeción de ciencia, porque yo puedo decir, la solución que esta ley me propone para aliviar el sufrimiento, yo la puedo ofrecer desde otra perspectiva, con los cuidados paliativos. Por lo tanto, no me niego a ayudar al paciente que supuestamente dicen que esta ley es para ayudar al sufrimiento del enfermo y miro para otro lado ante un sufrimiento de una persona. No, no. Yo incluso, aunque soy objetor de conciencia, me declaro objetor de conciencia, nunca voy a abandonar al enfermo. Voy a acompañarle hasta que él me diga. Cuando él llegue el momento y me diga, ahora quiero que me administre, diré, bueno, ya te advertí que yo soy objetor, yo ahora me retiro y que venga otro que quiera hacerlo, ¿no? Pero de verdad no lo comprendemos como acto médico. Nuestro código de deontología médica, aunque la ley lo autorice y lo considera además como que es una muerte natural, la muerte provocada por la eutanasia, desde luego para nosotros, para muchos médicos, pensamos que la muerte por eutanasia no puede ser una muerte natural, es una muerte provocada, con lo cual en ningún caso, lo que pasa es que legislativamente pues se legisla de esta forma y todos sabemos que bueno, la ley transforma las cosas en lo que deseen, ¿no? Los que la están haciendo. En fin, yo respeto esta ley porque es una ley aprobada democráticamente, pero me tienen que permitir que opine sobre ella, porque además opino desde la cercanía del sufrimiento de las personas, porque he estado muchos años acompañando en ese sufrimiento. Y esto es lo que me da, de alguna manera, autoridad para poder hablar sobre el tema, ¿no? Sin embargo, no nos han consultado a los médicos, que supuestamente somos los actores de esta ley, ¿no? Y no nos han preguntado. En fin, hay muchas incoherencias, ¿no? Doctor, usted habrá escuchado a muchos pacientes que le piden que termine con su vida, una vida de sufrimiento, una vida en la que ven que ya no hay un horizonte. Y realmente a esta palabra se le ha dado un valor casi absoluto. El quiero morir se le ha dado un valor casi absoluto. Pero usted, que ya lleva tanto tiempo con los enfermos, cuando un enfermo le dice que quiere morir, ¿usted qué escucha que realmente le está pidiendo este enfermo? Pues que quiere vivir de otra manera, que quiere vivir sin sufrimiento, que quiere vivir acompañado, que quiere vivir que le respeten todos sus valores, que le acompañen desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista espiritual, que pueda cumplir con todos sus deseos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo que los médicos tenemos que aprender a escuchar algo más que una petición de morir, ¿eh? Y pondría un ejemplo que seguramente lo agradecerán nuestros oyentes, ¿no? Ese paciente mayor que está en el hospital, que está muy malito y me dice, doctor, quiero que acabe ya conmigo, quiero que me ayude a morir cuanto antes, porque estoy siendo una carga para mi familia. Mis nietos no han podido aprobar los exámenes en junio, porque me están cuidando aquí. Mis hijos no han podido ir a un viaje que tenían programado. Lo han tenido que desbaratar porque me están cuidando todos los días. Nosotros, que sabíamos, porque como estamos acompañando al enfermo durante mucho tiempo, conocemos toda su biografía, conocemos a su familia. Habíamos hablado con sus nietos, con sus hijos, y sus nietos nos habían dicho que tenían un abuelo estupendo porque siempre les iba a buscar al colegio, porque podían hacer los deberes con él cuando no estaban sus padres, que le llevaban al cine, en fin, todas esas cosas que los niños recuerdan con mucho cariño y que en este momento querían agradecérselo a su abuelo. Y los hijos, por otro lado, nos decían siempre que gracias al esfuerzo del trabajo de su padre, ellos habían podido estudiar sus respectivas carreras. El hijo era ingeniero y la hija era profesora. Por lo tanto, en este momento tenían que ayudarle, tenían que devolverles ese esfuerzo que él había hecho por ellos. Nosotros conocíamos esto y le dijimos, Jesús, que se llamaba Jesús, mira, tus hijos nos han dicho esto y tus nietos nos han dicho esto. Tú verás. Entonces el enfermo nos dijo, después de un ratito en silencio, dice, doctor, ¿sabe lo que he pensado? Que tiene usted razón, porque mis nietos ya han dicho
que los exámenes los podrán aprobar en septiembre. Esto era este caso era anterior al cambio ese que los exámenes había que hacerlos, ahora hay que hacerlos al mes siguiente, ¿no? Y mis hijos me han dicho que el país donde pensaban ir que no va a cambiar el mapa, ya irán otro año. Así que voy a aprovechar a disfrutar del cariño de mis nietos y de mis hijos hasta que llegue mi momento. Lo que conseguimos fue darle sentido a su vida. Y dar sentido a su vida es lo que cambió su actitud. Pero si nosotros hubiésemos respondido solamente a esa petición que nos hizo de forma refleja, sin haber reflexionado, nos habríamos equivocado seguramente. Doctor, ¿cómo dignifican los cuidados paliativos la atención al enfermo? La dignifican porque tratan de preservar la dignidad del enfermo, de la persona, a través de la compasión, como hemos dicho antes, a través del diálogo y del comportamiento, ¿no? Fundamentalmente. El paciente quiere que dialoguemos con él, quiere que le tengamos en cuenta lo que él desea para que cumplamos sus deseos. Y a veces ese comportamiento nuestro tiene que ser tan sencillo como poner una mano sobre su hombro y entender lo que le preocupa. Tratar de preguntarle por esas fotos que vemos en la habitación, porque son las cosas que más le importan a él, ¿no? Yo recuerdo que pasando visita con un médico residente del que yo era tutor, pasábamos todos los días, teníamos 2 visitas a los enfermos, una que se llamaba visita de buenos días, que era rápida. Ahí detectábamos qué pacientes necesitaban después una visita segunda con más tiempo, pero por lo menos saludarles, saber cómo habían pasado la noche y darles buenos días. Y uno de los pacientes que fuimos a visitar, le preguntamos a ver qué tal, nos dijo que lo había pasado muy mal, le preguntamos como siempre, y como he dicho antes, a ver qué le dolía, nos dijo que nada, pero que francamente estaba muy preocupado porque sus hijos le habían contado que esa mañana le iban a operar a un nieto suyo de apendicitis y estaba dando vueltas y no pudo dormir y eso le estaba haciendo sufrir. Cuando nosotros le explicamos, bueno, una apendicitis, no se preocupe, que ya verá cómo pasado mañana le llama por teléfono y en una semana está aquí a verle otra vez. Al día siguiente, cuando pasamos a visitarle, yo le dije al residente, ¿cómo crees que le tenemos que saludar ahora al enfermo? Dice, nada, pues buenos días, tal. Le digo, no, pregúntale por su nieto. Y eso te va a hacer ver que nosotros nos preocupamos por las cosas que le preocupan. Eso es la dignidad de la persona. En eso trata de preservar la dignidad. Los cuidados paliativos es, diríamos, la que aporta la dignidad de la persona, pero porque nosotros estamos atentos a esos detalles que son los que la caracterizan. Esto me parece muy importante, doctor, porque es verdad que hay casos de enfermos, yo lo he vivido muy de cerca, que no se les puede quitar todo el dolor. O como los ejemplos que ha puesto usted, hay dolores que es por el futuro de la familia, que van a dejar, por situaciones muy diversas. Y por tanto, los cuidados paliativos no es lo que quita el dolor, sino lo que dignifica. ¿Cómo a una persona, por ejemplo, en este caso, que el dolor físico no se le puede quitar totalmente, que tiene unas angustias que no se le pueden quitar totalmente, ¿cómo se le puede, sin embargo, ayudar a que pueda vivir ese final de su tiempo entre nosotros de una manera que para ellos se llene de sentido? Bueno, siempre y cuando, primero tratando de hacerle ver que ese dolor o ese sufrimiento también lo puede trascender, ¿no? Y que lo puede convertir. Pero tampoco tenemos que obligar a nadie eso. Lo podemos hacer nosotros cuando nos toque. Pero le tenemos que ofrecer con esperanza que nosotros le vamos a ayudar a no sufrir. Y los médicos tenemos herramientas para ello. Con todo lo que hemos empleado antes, con el control de síntomas, con medicación, con analgésicos potentes, si no hemos conseguido resolver ese sufrimiento, o con la adecuación del esfuerzo terapéutico, es decir, no poniendo tratamientos que van a ser inútiles en esa situación concreta, si a pesar de todo seguirá sufriendo, la herramienta que tenemos es la sedación paliativa. La sedación paliativa es la disminución de la consciencia del enfermo.
que no va a provocar un adelantamiento de la muerte ni la va a retrasar, sino que va a estar acompañando al enfermo, pero disminuyendo la consciencia mientras la enfermedad está ejerciendo su mal, ¿no? Y todos sabemos lo que es una sedación. Algunos de los oyentes habrán recibido una sedación para hacer una extracción dentaria o una gastrostomía o una gastroscopia o una pequeña intervención quirúrgica, ¿no? Cuando se termina esa exploración que le han hecho o esa pequeña intervención, el paciente pregunta, doctor, ¿y cuándo va a empezar? Y el médico le dice, ya hemos acabado. No se ha enterado de nada. Eso es la sedación. Pero para hacer una sedación en estas condiciones, que es una situación antropológicamente importante, porque es renunciar conscientemente a la propia muerte, a vivir la propia muerte, tenemos que explicarle en qué consiste la sedación al enfermo. Tenemos que decirle que es el último recurso que tenemos los médicos para aliviar ese sufrimiento insoportable. Sufrimiento insoportable que puede ser físico, emocional, existencial o espiritual, ¿no? Lo cual también abordamos esos temas que hay que trabajar mucho. Y una vez que nos ha entendido que esto, hemos comprendido que lo ha entendido, le tenemos que pedir que nos lo consienta, que nos dé su autorización. Si esto es así, procedemos a una sedación paliativa y esto es una buena práctica médica. Si la intención es aliviar el sufrimiento y no acortar la vida del enfermo, será una buena práctica médica y no una práctica eutanásica. La diferencia entre sedación y eutanasia es muy fácil de decir o muy clara de ver. Con la sedación, lo que se pretende es disminuir la conciencia del enfermo con la dosis de fármacos mínima posible para que el paciente deje de sufrir o se le alivie el síntoma que le estaba provocando ese sufrimiento grande. Esa es lo que hace la sedación, sin tener ninguna intención de provocar la muerte. Porque quien va a decir si ese acto es éticamente adecuado es la intención que pongamos. Y sin embargo, la eutanasia lo que hace es provocar intencionadamente la muerte del enfermo. La diferencia es clara. Doctor, nos ha hablado de trascender el sufrimiento. ¿Cómo ayuda la fe a los pacientes que usted atiende en estos momentos? Yo creo que la fe es una herramienta que ayuda mucho al enfermo que está al final. Quienes creen en algo, quienes creen en Dios, les ayuda mucho, porque saben que esa vida física acaba, ¿no? Pero hay otra vida, con lo cual eso les ayuda a prepararse para estar en otras condiciones. Fíjate, Javier, yo imparto una clase en la Universidad Autónoma de Madrid, en un máster que son necesidades espirituales al final de la vida. Es una clase que dura 4 horas. Sí, es toda una mañana. Los alumnos descansamos media hora. En la segunda parte de las clases vuelven todos, o sea, no se escapan, porque ven la necesidad de abordar este tema. Y no hay que olvidar que lo que más demandan los enfermos al final de la vida son las atenciones espirituales. Cada uno en sus distintas religiones que profesen, ¿no? Por eso tenemos que ser abiertos. Yo trabajo en un hospital católico, pero también recibimos pacientes que tienen otras religiones o que incluso son agnósticos. Tenemos que tratar de adaptarnos a cada uno de sus intereses, sus necesidades y facilitar todo eso es una cosa que es necesaria. La fe ayuda. Esto es lo que comprobamos y desde luego yo doy fe, valga la redundancia, de que es así, ¿no? Doctor, un aspecto que es muy importante es el papel de la familia en estos momentos, ¿no? Es verdad que hay enfermos que por desgracia no tienen familiares y mueren, sobre todo acompañados por los médicos, por el personal médico. Pero los que tienen familia, ¿qué puede hacer la familia con un paciente así? Por ejemplo, por un lado, cuando todavía están conscientes y están bien, también cuando ya, porque se les ha sedado, porque han perdido la conciencia, ya no la tienen. ¿Qué puede hacer un familiar cuando tiene un enfermo en esta situación? Lo primero es acompañarle. La compañía es el mejor medicamento que le podemos ofrecer a un enfermo. El enfermo ya sabe que la ciencia no le va a resolver el problema,
necesita a las personas, necesita a su familia, a sus profesionales, a sus amigos, a sus seres queridos. Por lo tanto, la compañía es fundamental. Morirse solo es uno de los síntomas que más sufrimiento provoca al enfermo. La soledad es algo que debemos de resolver y la única medicina para resolver la soledad es la compañía. Por eso, la importancia de los voluntarios es, en este caso, cuando la familia no puede, porque no existe familia o porque está muy lejos, por las razones que fueren, los voluntarios pueden resolver de alguna manera esta situación. Una vez convencidos de que tenemos que acompañar, por supuesto que tenemos que escuchar también. El enfermo necesita vaciar sus sentimientos, sus emociones y que alguien le escuche. No necesita que le demos consejos. No está para recibir ya consejos. Tal vez tengamos que recibir nosotros consejos de él. Y esto es algo también muy importante. Y también hay que tocarle. Cuidar con caricias es otra de las herramientas que tiene la familia. Yo creo que las caricias no se quedan en la piel, sino que traspasan lo profundo del corazón, ¿no? Y yo creo que cuidar con caricias también es algo que es fundamental. Por eso, cuando algún familiar nos dice cómo puede ayudar a su ser querido que se está muriendo, le solemos decir, siéntese junto a su cama y cójale de la mano. Porque lo único que va a dejar al enfermo cuando se muera es de agarrar su mano. Necesita saber que alguien está junto a él, aunque aparentemente esté inconsciente. Pero lo último que deja de hacer es agarrar la mano. Es el último sentido que se pierde, no el oído, sino el tacto. Y cuando digo no el oído, no lo digo porque sea categórico, sino porque no tenemos evidencias que demuestren que sea el oído. Sin embargo, sí tenemos evidencias que el tacto es el último, porque es lo último que deja de hacer el enfermo, agarrarnos. Doctor, hay un aspecto también que es el perdón. Hay personas, imagino usted ha tenido casos de gente enfermos pues torturados por algo que han vivido en la vida, por no haber podido pedir perdón, por arrepentimiento. ¿Cómo ayuda a un enfermo el poder pedir perdón? ¿Cómo le libera para poder continuar su camino? Bueno, yo creo que es de las cosas que más ayudan a estar en paz, el pedir perdón. Por eso, facilitar a que un paciente pueda arreglar sus asuntos pendientes con sus amigos, sus seres queridos, es algo fundamental. Pero no solamente pedir perdón a los demás, sino perdonarse a sí mismo también, ¿no? Yo me acuerdo de una mujercita que se estaba muriendo y me decía que no sabía si Dios le iba a perdonar, ¿no? Y entonces, claro, entrar en ese diálogo era muy importante, porque había que decirle, ¿cómo no te va a perdonar Dios, que es todo misericordioso? Que tú lo sabes mejor que yo, que es que tienes más fe que yo, le decía. Pero también te pide que tú sepas perdonarte a ti misma. No te culpabilices ahora, perdónate, pero también Dios te va a perdonar. Y los demás también te van a perdonar. No te sientas culpable. Esto le deja en paz al enfermo. ¿Cómo no? Doctor, un aspecto al hablar de la familia, a veces, y ahora con la aplicación de la ley de la eutanasia, empieza a haber una cierta, no voy a decir psicosis, ¿no? Pero si hay personas que se preocupan ante un familiar que es mayor, es que si llevamos a hospital lo mismo le aplican la eutanasia. Yo siempre les tranquilizo. Entiendo que la mayoría de los médicos si hacen justo lo contrario, buscan cuidar y buscan paliar. Pero es verdad que también hay un aspecto que es saber dejar marchar el enfermo, en el sentido de también saber que llega un momento en que ya no se puede hacer un esfuerzo terapéutico, ya no es posible sanar, sino que solo queda paliar, pero ¿cómo se ayuda a la familia también a hacer esto? A saber que no están dejándole morir, como algunos dicen, es que ¿cómo le voy a dejar morir? No estás dejando morir, le estás acompañando en el morir. ¿Cómo se puede ayudar a entender esto? Porque entiendo que a veces es una línea muy fina que tampoco es tan fácil de entender. Sí, yo suelo decir que uno de mis deseos que quiero plasmar en el documento de voluntades anticipadas es que yo no deseo que precipiten deliberadamente mi muerte, pero que tampoco prolonguen necesariamente mi agonía, sino que me acompañen durante mi sufrimiento para aliviármelo, hasta que llegue mi muerte a su tiempo.
pero a su tiempo, que no lo vamos a marcar nosotros. Yo necesito una mano amiga, no para que me empuje antes de tiempo, pero tampoco para que me retenga cuando yo me tengo que marchar, sino necesito una mano amiga para que esté junto a mí, acompañándome en ese momento tan difícil y único para mí. Yo creo que es importantísimo transmitir que hay enfermos que no se van a su tiempo porque no les dejamos marchar. Y es consciente de que se quieren quedar más tiempo porque nos van a hacer sufrir si se van antes. Tenemos que decirles muchas veces con nuestro pensamiento o incluso con palabras susurradas al oído y dulcemente y cariñosas. Papá, puedes irte cuando tú quieras. Nosotros estamos bien y te vamos a recordar. Tú vete tranquilo cuando tú quieras. Esto, que parece que es algo, no sé, paranormal, no, esto es real y esto ocurre así. Hay circunstancias que un paciente está siendo cuidado por toda su familia y siempre hay un cuidador de esos que están todos los días y en un momento determinado se marcha a casa a cambiarse porque lleva muchos días sin haber podido ir a casa y fallece en ese momento. Y viene enfadado porque se ha muerto cuando él no estaba. Y nosotros le solemos decir, hombre, es que se ha querido morir cuando tú no estabas para no hacerte sufrir. Porque tú estabas aquí y no se quería morir porque sabía que ibas a sufrir si se moría delante tuyo. Y esto es lo que es el argumento que empleamos para ayudarle a recuperar un poquitín esa paz de la persona que ha perdido su ser querido. Por eso, a partir de entonces, aprendimos que siempre que veamos que se está aproximando el final, advirtamos a la familia que se despidan siempre como si fuera la última vez, aunque vayan a tomar un café a la cafetería. Porque si van a tomar café a la cafetería y cuando les avisan que ha fallecido y no estaban allí, se van a sentir culpables. Y al menos que puedan decir, yo por lo menos me despedí ya. Es preferible que se despida 1000 veces que no que lo deje para el final porque piense que se va a morir cuando a él va a estar allí. Porque puede ser que no. Doctor, para terminar, y es verdad que es algo que se trasluce en toda la entrevista, ¿cómo le ayuda a usted su fe a vivir la cercanía de la muerte en los enfermos? Hombre, la fe me ayuda primero a cuidar a mis enfermos como me gustaría que me cuidaran a mí, que es lo que yo creo que es la filosofía fundamental de nuestra religión, ¿no? Todo lo demás es anécdotas. Al menos eso le dijo un clérigo a un pagano, ¿no? Él le dijo, por favor, explíqueme a pata coja, pater, a ver cómo, en qué consiste su religión para que yo me convenzca, ¿no? Y el clérigo, que se jugaba el alma del pagano, dijo, en hacer aquello que lo que te gustaría que te hagan a ti, hazlo a los demás. Todo lo demás son anécdotas. A mí me ayuda eso. Segundo, me ayuda a saber que esta vida se prolonga, ¿no? En otra vida y que aquí estamos trabajando para hacer lo mejor posible y que ser recompensados después, pero ya si lo hacemos bien ya estamos siendo recompensados en esta vida. En cada paciente vemos a Jesús, vemos al Señor y le pedimos muchas veces, le tenemos que rezar muchas veces para que podamos tener éxito, ¿no? Con un enfermo o aliviarse eso. Y luego la mejor herramienta de nuestra fe, desde luego, es la oración, al menos para mí, que me ayuda mucho. Y bueno, pues desde esa perspectiva es como trato de cuidar a mis enfermos. Pienso que en cada uno de ellos está nuestro Cristo sufriente en la cruz y que, aunque Él no quería también y quería que el Padre apartara de su cáliz, hay muchos pacientes que quieren que le apartemos ese sufrimiento y esta es la misión que tenemos como médicos, ¿no? Como profesionales. Apartar ese sufrimiento, pero de una manera digna, de una manera adecuada y dentro de la buena práctica médica, en mi caso, ¿no? Como médico. Doctor Jacinto Batiz, director del Instituto para Cuidar Mejor del Hospital de San Juan de Dios de Santurce, en Vizcaya. Muchísimas gracias por todos estos años de dedicación a los enfermos, por todos estos años trabajando para que los cuidados paliativos lleguen a todos, porque no podemos olvidar que
muchas personas no tienen acceso a estos cuidados paliativos y es una necesidad que tenemos que ayudar a que todo el mundo los tenga. Y muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos ayudado a entender mejor qué es la vida, qué es la muerte y qué son los cuidados paliativos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por escuchar. Finaliza en Radio María el testimonio de Jacinto Batit. El doctor nos ha hablado de cómo cuidar la vida cuando se está apagando. Es un testimonio que dio a modo de entrevista dentro del programa Hay mucha gente buena, que dirige en Radio María Almudena Delgado. Tuvo lugar en abril de 2026 y la entrevista estuvo realizada por el padre Javier Mairata.